Estados Unidos es probablemente desde su independencia el país más importante del mundo. Este éxito se debe a muchos factores, entre los que podemos destacar su extenso territorio, su posición geográfica, su gran número poblacional, sus recursos naturales, su modelo económico y en gran medida gracias a su constitución, de la que hablaremos en este video. So help me God. Estados Unidos, o Nueva Inglaterra como se le conocía en ese entonces, decidió independizarse de Gran Bretaña, iniciándose así una guerra que comenzaría el 19 de abril de 1775 y acabaría el 3 de septiembre de 1783. Durante este proceso, el Congreso Continental declararía la independencia de las 13 colonias el 4 de julio de 1776, siendo elaborada principalmente por Benjamin Franklin. Tras ganar la guerra de independencia, Estados Unidos tomaba un gobierno completamente desorganizado, en el que tuvieron dificultades con la recaudación de impuestos, el cumplimiento de las leyes y una gran deuda provocada por la guerra. Además, cada estado se conducía como un país autónomo, con propia moneda y con sistemas ineficientes para gobernar, lo que desencadenó algunas rebeliones como la de los granjeros en Boston. Para solucionar estos problemas, se optó por reunir a las principales figuras políticas de las 13 colonias en la Convención de Filadelfia de 1787, siendo 55 los asistentes, entre los que destacan los padres fundadores George Washington, Benjamin Franklin y James Madison. Inicialmente solo se buscó realizar modificaciones a los artículos existentes de la Confederación, pero finalmente se creó la nueva Constitución, siendo James Madison el padre de la misma. En esta convención se decidió que para que la Constitución entrara en vigor, 9 de los 3 estados tendrían que ratificarla, lo que se daría tan solo meses después, aunque surgirían algunos opositores a la Constitución, que fueron conocidos como antifederalistas, que argumentaban que no se habían incluido en la nueva Constitución los derechos de los ciudadanos y que las funciones de los poderes del Estado estaban mal distribuidas. Esta oposición lograría, de la mano de los partidarios de la Constitución, la creación de enmiendas que protegerían las libertades individuales de los ciudadanos, además de agregar una declaración de derechos dentro de la propia Constitución, siendo George Mason y James Madison uno de sus principales partidarios. Precisamente, estas enmiendas son una de las piezas más importantes de la Constitución estadounidense, ya que han permitido, con el paso de los años, satisfacer las distintas necesidades que se han ido presentando en el país sin la necesidad de cambiar la Constitución. Algo que tenía muy claro James Madison, al mencionar lo siguiente: al construir un sistema, con el deseo de que perdure a través de los tiempos, no debemos perder de vista las transformaciones que estos traerán consigo. Desde su creación hasta hoy han pasado 232 años, siendo la Constitución en vigencia más antigua del mundo y una de las primeras en crearse en el mundo occidental, además de ser considerado una de las mejores. Esto se refleja en el ciudadano estadounidense, que puede estar más o menos contento con el desarrollo de las funciones de sus gobernantes, pero nunca se está en desacuerdo con la Constitución. Y la importancia de que Estados Unidos a lo largo de su historia haya tenido una única constitución la podemos encontrar en las reflexiones de Descartes en el discurso del método, cuando señalaba lo siguiente: de esa manera, yo también suponía que esos pueblos, que fueron antiguamente medio salvajes y poco a poco se han ido civilizando, haciendo leyes de acuerdos y forzando la incomodidad de las peleas y crímenes, no pueden estar tan bien organizados como los que, desde que se han unido, han venido siguiendo y aplicando las constituciones de un sensato legislador. Y para hablar de las cosas humanas, pienso que si Esparta en tiempos lejanos fue muy próspera, no fue debido a la bondad de cada una de sus leyes en especial, que algunas eran muy raras y hasta contrarias a las buenas tradiciones, sino porque habiendo sido creadas por uno solo, todos tendían al mismo objetivo. Antes de ver el contenido de la Constitución, mencionaremos algunas características de manera general. La Constitución estadounidense presenta la división de poderes planteada por Montesquieu y se divide en 3: legislativa, elaborar las leyes; judicial, interpretar las leyes e impartir justicia; y ejecutivo, gestionar el Estado. También se establece un gobierno federal, que divide el poder en gobierno nacional y gobiernos estatales. Además, corresponde a la familia de derecho anglosajona, por lo que basa el derecho en la jurisprudencia. La Constitución estadounidense consta de 7 artículos, 27 enmiendas y un preámbulo, que dice lo siguiente: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar la unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. En los 7 artículos podemos encontrar la parte orgánica de la Constitución, es decir, la estructura y las funciones específicas de los distintos poderes del Estado. Y en estos artículos podemos encontrar las secciones, las que complementan los contenidos de los artículos. La rama legislativa está compuesta por Senado y Congreso. Los 435 miembros del Congreso serán elegidos cada 2 años y representarán a cada estado. Cada estado contará con un número proporcional a su población y cada congresista debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, deberá tener como mínimo 25 años, ser ciudadano del país por un mínimo de 7 años y deberá residir en el estado por el cual ha sido escogido.
El Congreso está facultado para 18 funciones en específico, entre las que destacan las siguientes: crear y recaudar impuestos, pagar deudas y proveer la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos, tomar en préstamo dinero bajo el crédito de los Estados Unidos, regular el comercio con las naciones extranjeras y entre los distintos estados del país, establecer una regla uniforme de naturalización y leyes uniformes para los casos de bancarrota en todo el territorio de los Estados Unidos, acuñar la moneda, regular el valor de la misma y de las monedas extranjeras, promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores por un tiempo limitado el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos, crear tribunales inferiores a la Corte Suprema, para declarar la guerra, para reclutar y sostener ejércitos, y para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores, y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios. En el caso del Senado, hay 2 senadores por estado, y son elegidos para periodos de 6 años. Deben tener más de 30 años, ser ciudadanos de los Estados Unidos durante 9 años y fijar su residencia en el estado por el cual han sido escogidos. Y será el vicepresidente de los Estados Unidos quien presidirá el Senado, pero no tendrá voto. Todo proyecto legislativo aprobado por el Congreso y el Senado, para que se convierta en ley, debe ser sometido por el presidente. En caso de ser desaprobado, es devuelta al Congreso con las objeciones pertinentes. Para que se convierta en ley sin participación del presidente, este proyecto debe ser aprobado por las 2/3 partes de ambas cámaras. Ya en la rama ejecutiva encontramos al presidente de la República y al vicepresidente, que serán elegidos mediante voto popular que tendrá la fecha que determine el Congreso y se deberá cumplir los siguientes requisitos para ser presidente: tener como mínimo 35 años, haber nacido en los Estados Unidos y ser residente del país por 14 años. En caso de remoción, muerte, dimisión o incapacidad del presidente, la presidencia recae en el vicepresidente, y si este no se encuentra apto, será el Congreso el que determine el funcionario que se desempeñará como presidente. Las funciones específicas del presidente de la República son las siguientes: es el comandante en jefe del Ejército y de la Armada de los Estados Unidos, está capacitado para dar indultos, celebra tratados y nombra a los embajadores, ministros y cónsules y a los jueces de la Corte Suprema con consentimiento del Senado. En el tercer artículo se nos habla de la rama judicial, que está compuesta por la Corte Suprema y los tribunales menores. Estos jueces pueden ocupar el cargo de forma vitalicia mientras observa buena conducta y cumplan bien su función. El Poder Judicial se extiende a todos los casos de derecho que surjan a partir de la Constitución, de las leyes de los estados, de los tratados, a las controversias entre estados, entre otros, celebrándose el juicio correspondiente en el estado donde fue cometido el delito o donde indique el Congreso. En el cuarto artículo se nos habla de las relaciones entre los estados, destacando que los ciudadanos de cada estado tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los distintos estados, que el Congreso puede aceptar nuevos estados a la Unión, pero no podrá formarse un nuevo estado mediante la unión de 2 estados existentes. En el quinto artículo se hace mención a las enmiendas, las que tienen la función de hacer modificaciones a la Constitución. Para que se agregue una enmienda, esta debe ser propuesta por las 2/3 partes de ambas cámaras legislativas, o por 2/3 de los estados, y serán válidas cuando lo acepten 3/4 partes de los estados. Ya en el sexto artículo se habla de la jerarquía de normas, teniendo la Constitución y a los tratados por encima del resto de normas de menor jerarquía, además de mencionar que todos los miembros del gobierno están obligados a juramentar a brindar apoyo a la Constitución, pero nunca deberán pasar algún tipo de examen religioso. Finalmente, en el séptimo artículo se mencionan las condiciones para que se ratifique la Constitución, siendo que 9 de los 2 estados la ratifiquen, algo que se dio en 1787. Terminados los 7 artículos de la Constitución, pasamos a las 27 enmiendas, que son las que han ido haciendo modificaciones en la Constitución a lo largo de los años. Ya en la primera enmienda se nos habla de libertad de culto, de expresión y de prensa, y de derechos de reunión y petición. Mencionando lo siguiente: el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni pondrá cortapisas a la libertad de expresión o de prensa, ni cortará el derecho de gente a reunirse en forma pacífica, ni de pedir al gobierno la reparación de agravios. La segunda enmienda es una de las más polémicas, ya que se habla del derecho de portar armas, mencionando que, en consideración de que una milicia bien regulada resulta necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido. En la tercera enmienda se nos habla sobre el alojamiento de los soldados. En tiempos de paz, ningún soldado deberá alojarse en una casa sin el consentimiento del propietario. En la cuarta enmienda se menciona lo siguiente: el derecho de la población a la seguridad de sus personas, sus casas, documentos y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios, no deberá ser violado, y no habrán de expedirse las órdenes correspondientes si no existe una causa probable, apoyada por juramento o declaración solemne, que describe en particular el lugar que habrá de ser inspeccionado y las personas o cosas que deberán ser objeto de detención o decomiso. En la quinta enmienda se nos habla de los derechos en causas penales, mencionando lo siguiente: tampoco podrá someterse a una persona 2 veces por el mismo delito, al peligro de perder la vida o sufrir daños corporales. Tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en una causa penal, ni se le privará de la vida, la libertad o propiedad sin el debido proceso judicial. Tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa.
En la sexta enmienda se nos habla del derecho a un juicio justo, mencionando que en todas las causas penales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio público y expedito a cargo de un jurado imparcial del Estado y distrito donde el delito haya sido cometido. Tal distrito habrá sido determinado conforme a la ley y dicho acusado será informado de la índole y el motivo de la acusación. Será confrontado con los testigos que se presenten en su contra, tendrá la obligación de obtener testimonios a su favor y contará con la asistencia jurídica apropiada para su defensa. En la séptima enmienda se nos habla de los derechos en causas civiles. En demandas de derecho consuetudinario, cuando el valor que sea motivo de controversia ascienda a más de $20, prevalecerá el derecho a juicio por jurado y ningún hecho que haya sido sometido por un jurado podrá ser reexaminado en corte alguna de los Estados Unidos, si no es con apego a los mandatos del derecho consuetudinario. En la octava enmienda se nos habla de que no deberá exigirse una fianza excesiva, ni habrán de imponerse multas exageradas, ni habrán de aplicarse castigos crueles y desusados. En la novena enmienda se nos habla de los derechos no mencionados en esta Constitución. El hecho de que en la Constitución se enumere ciertos derechos no deberá interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que también son prerrogativas del pueblo. En la décima enmienda se nos habla de los poderes retenidos por los estados y por el pueblo. Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los estados, quedarán reservados respectivamente a los estados o al pueblo. En la decimoprimera enmienda se nos habla de los litigios contra los estados. No deberá interpretarse el Poder Judicial de los Estados Unidos como un recurso que abarque litigio alguno de derecho de equidad, iniciado o instruido contra cualquiera de los Estados Unidos por ciudadanos de otro estado, o por ciudadanos o súbditos de cualquier estado extranjero. En la decimosegunda enmienda se menciona la elección del presidente y el vicepresidente, mencionando que los electores deberán reunirse en sus respectivos estados y mediante sufragio votar al presidente y al vicepresidente. En la decimotercera enmienda se menciona la abolición de la esclavitud. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, con excepción de los casos en que ésta haya sido impuesta como castigo por delitos de los cuales el interesado haya sido debidamente convicto, podrán existir ni en los Estados Unidos ni en lugar alguno que se encuentre bajo la jurisdicción de estos. En la decimocuarta enmienda se menciona lo siguiente: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetos a la jurisdicción de estos son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el cual residan. Ningún estado podrá hacer o poner en vigor ley alguna que menoscaba las prerrogativas o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ningún estado tampoco podrá privar a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido procedimiento jurídico, ni podrá negarle a ninguna persona que se encuentre dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes. En la decimoquinta enmienda se nos habla del sufragio de los negros. El derecho de voto de los ciudadanos de los Estados Unidos no puede ser negado o constreñido por los Estados Unidos o por ninguno de los estados por motivos de raza, color o antecedentes de servidumbre. En la decimosexta enmienda se nos habla sobre los impuestos sobre ingresos. El Congreso estará facultado para crear y recaudar impuestos sobre ingresos, cualquiera que sea la fuente de estos, sin prorratearlos entre los distintos estados y sin consideración alguna a censos o enumeraciones. En la decimoséptima enmienda se nos habla sobre la elección directa de senadores. El Senado de los Estados Unidos estará compuesto por 2 senadores de cada estado, elegidos por la población del mismo para un periodo de 6 años. Cada senador tendrá derecho a un voto. La decimoctava enmienda es una de las más famosas, ya que es la prohibición de licores. En la decimonovena enmienda se nos habla del sufragio femenino. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado o restringido ni por los Estados Unidos ni por ninguno de los estados que lo componen por consideraciones de sexo. En la 20ª enmienda se nos habla sobre los periodos de gestiones del presidente y el Congreso. Las funciones del presidente y el vicepresidente terminarán al mediodía del 20º día de enero, y las de los senadores y representantes al mediodía del tercer día de enero del año en el cual sus respectivos periodos de gestiones habrían concluido. La 21ª enmienda nos habla de la revocación a la prohibición de los licores. En la 22ª enmienda se nos habla sobre la limitación de la gestión presidencial solo a 2 periodos. Ninguna persona podrá ser electa más de 2 veces para el cargo de presidente. En la 23ª enmienda se nos habla sobre el sufragio en el Distrito de Columbia. En la 23ª enmienda se nos habla que el distrito que constituye la sede del gobierno de los Estados Unidos obrará de conformidad con las instrucciones del Congreso a fin de designar un número de electores para presidente y vicepresidente. La 24ª enmienda nos habla sobre los impuestos de capitación, mencionando que el derecho de los ciudadanos a votar no podrá ser restringido por la incapacidad de pagar impuestos de capitación o tributaciones de cualquier otra índole. La 25ª enmienda nos habla que en caso que el presidente sea removido del cargo o se produzca su fallecimiento, será el vicepresidente el que se convertirá en el presidente. La 26ª enmienda nos habla del sufragio para personas de 18 años. Antiguamente, las personas podían votar a partir de los 21 años, pero a partir de esta enmienda es desde los 18. La 27ª enmienda prohíbe que ninguna ley aumente o disminuya el salario de los miembros del Congreso y pueda tomar efecto antes que se realice una elección de representantes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Si ha sido así, no olvides de suscribirte, ya que me ayudarías muchísimo. Conmigo ha sido todo y hasta la próxima.